Bien, muy buenas noches para todos. Muy bienvenidos a esta reunión en la gracia y la misericordia del Señor por esta hora. Queremos dar la más cordial bienvenida a mi hermano pariente de mi hermano aquí, Cristian, ¿sí? Él se llama Diego, de Buenos Aires, de la localidad creo que es Loma de Zamora. Loma de Zamora, ahí está. Gracias, hermano. Así que esperamos que pueda sentirse con bien aquí en medio nuestro. Dios le bendiga en este tiempo que ha venido. Y bueno, gracias al Señor por su presencia aquí. Damos la bienvenida también a Diego, acá, su esposa, su familia, la bendición del Señor. En realidad, esta noche tendría que estar otro hermano a la cual había solicitado, pero por problemas de vehículo o algo así, no pudo estar. Esperaba que él pudiera estar aquí en esta noche. Bueno, vamos a aprovechar este tiempo que el Señor nos da para meditar un poco en su palabra también, ¿no? Bien, hermanos, estamos viviendo los últimos días del mes de diciembre, ¿sí? Pero también del año, ¿sí? Así el tiempo va pasando de 2 meses. Pareciera que hace poco tiempo hemos tenido el año nuevo y ahora nuevamente, mire cómo pasa el tiempo. Casi no nos damos cuenta realmente del tiempo que está pasando. El sistema y la forma como vivimos, como andamos, nos ajusta siempre al tiempo, ya sea porque hay que trabajar, ya sea porque hay que estudiar, ya sea porque hay que hacer otras cosas. Siempre estamos sujetos a todo esto, que nuestra mente constantemente está ocupada y no nos damos cuenta del tiempo que está pasando realmente. Vivimos un tiempo peligroso, un tiempo malo, así lo declara la palabra de Dios. Los días que vivimos y hacia el futuro es tenebroso. No sabemos lo que va a ocurrir, lo que va a pasar mañana, no lo sabemos. Pero sí es cierto que sabemos que nos estamos acercando a la venida de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, que viene para buscar su amada iglesia. Y en ello, todo aquello que hemos creído de corazón en Él, nos hemos apropiado de su sacrificio expiatorio a nuestro favor. Hemos de ir con Él, estar con Él en la gloria. Hemos de dejar este mundo de maldad, este mundo de una falsa brillantez, de una falsa gloria. Todo lo que hay en este mundo, Dios lo llama en su palabra vanidad. Vanidad es lo que pasa, lo que no permanece. Lo eterno son lo que tiene valor delante de Dios. Y lo eterno tiene que ver con Dios. Quisiera meditar en esta noche un pasaje de la Escritura que ya lo estuvimos tomando el día miércoles en la reunión de oración aquí, por motivo de este tiempo que finaliza llamado año, ¿no? De esa manera. Y allí en el Salmo 90 encontramos a un siervo de Dios como lo fue Moisés. Moisés escribió este hermoso salmo. Y cuando miramos en sus palabras, en su oración, porque es una oración, nos damos cuenta realmente el contraste que hay entre lo eterno y lo finito, y lo que permanece para siempre y lo que termina, ¿ah? De esa manera. Es decir, la eternidad de Dios y lo transitorio de la vida del hombre en este mundo. Eso es lo que destaca Moisés en esta oración. Y en el Salmo
90, desde el versículo 1, vamos a leer allí hasta el verso 12. Dice así, es una oración dirigida a Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebata como torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto, 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabio. Dios bendiga esta lectura de la palabra del Señor. La oración de este siervo de Dios, Moisés. Seguramente por la mente de este gran siervo de Dios, como fue Moisés, un mediador entre Dios y su pueblo, ¿sí? Está teniendo en cuenta todo lo que pasó, todo lo que vivió el pueblo de Israel, el pueblo de Dios escogido en la tierra, allí en sus 430 años, allí en Egipto, en la esclavitud. Pero a pesar de todo, Dios no se olvidó de su pueblo, lo tuvo en cuenta. Dios levantó a este siervo de Dios desde el palacio del rey Faraón, para luego llevarlos al desierto de Madián y allí aprender la otra escuela, la escuela de Dios. Moisés había sido instruido en toda la sabiduría, en cuanto seguramente todo lo que tenga que ver con destreza militar, con todas las cosas que tenían que ver con el poder del faraón, porque Faraón seguramente tenía en él fijada la esperanza de que después de él, Moisés lo sucedería en el cargo. Mire, sin embargo, ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios estaba de otra forma. Y luego lo lleva allí al desierto de Madián. Empieza a ocuparse en una tarea en la cual no era muy apreciada, no era muy valorada, como es ser pastor de ovejas.
cuidando las ovejas de su suegro Jetro, allí en Madián, de pronto ve una zarza. Y esta zarza ardía y ardía. Pero ¿qué pasaba? No se consumía. Y esto llamó la atención a tal grado punto que Moisés se acerca a aquella zarza ardiendo. Y desde esa zarza, en medio de esa zarza, Dios les habla a él. Y le dice a Moisés: Moisés, quita tus sandalias, porque el lugar que pisas santo es. ¿Sí? Y allí Dios se revela como el gran yo soy. Y le comisiona a él a ir a su pueblo primeramente y luego al faraón. Cuando te preguntaron el pueblo, ¿quién te mandó? Yo soy. Me envió a vosotros. Miren, que esa todo lo que pasó el pueblo de Israel, la experiencia también durante su peregrinar hacia la tierra prometida, después que lo liberó de las manos del faraón, ¿sí? Con poder, con grandeza, con majestad, cómo Dios lo guardó, cómo Dios le cuidó durante su peregrinar por 40 años, miren, en el desierto, dando vueltas hasta llegar a la tierra prometida. Miren. Todo eso seguramente, esa experiencia, lleva a Moisés a decir estas palabras. El verso 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Sí? Vaya, si Dios nos ha sido refugio. En nuestro himno que entonamos al comienzo, decía: Dios nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, nuestro refugio en hórridas tormentas y nuestro eterno hogar. Qué bueno es poder tener a Dios como refugio. ¿Qué es un refugio? Un lugar en lo que concierne a lo que podemos ver de un lugar. Un refugio es un lugar donde nos resguardamos de la lluvia, de la tormenta, del sol calcinante, ¿sí? Nos resguardamos de tantas cosas hasta que pase. Ese es el refugio. Miren, y en el aspecto espiritual, Moisés nombra a Dios como ¿qué? Como refugio. Refugio. Él es tu refugio. Dice el apóstol Pablo que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Miren, nadie vive por sí mismo, nadie tiene la vida comprada por sí mismo. Si Dios no la sostiene, si Dios no la asiste, si no le da la vida, no le da la fuerza para moverse, no podrá darse ni siquiera un paso. Miren. Con razón, Santiago dice allí que nadie puede decir: hoy vamos aquí, vamos allá, vamos a comprar, vamos a negociar. En vez de decir: si Dios quiere, vamos a hacer esto o aquello. Si Dios quiere. Porque en Él vivimos. La vida está en Él, no está en nosotros. Nosotros no tenemos poder en nosotros. La vida viene de Él. En Él vivimos. En Él nos movemos. Sin Él no podemos andar. Pero más, en Él somos. Todo lo que tú eres, hermano,
es mediante la gracia de Dios contigo. Es la gracia de Dios conmigo, con cada uno de los suyos. Porque en Él somos. Miren, qué grande, qué grande. Quiere decir que Dios nos ocupa en todo. Él nos tiene en cuenta. Aunque nosotros nos olvidamos de Dios, Él nos olvida de nosotros. Miren. Y este es un Dios que se acuerda, dice, de generación en generación. Vaya si el pueblo de Israel, que tantas tormentas pasó, tantos sinsabores, porque después de eso fueron llevados cautivos otra vez a Babilonia por su desobediencia, por su idolatría. Dios los castigó. Miren, pero a pesar de todo, Dios cumple con su propósito, con su voluntad, con su designio, al apartar de entre todas las naciones, al formar de entre todas las naciones un pueblo para su nombre. Miren, si empezamos a mirar la historia y ver todo el Antiguo Testamento de todo lo que pasó al pueblo de Israel, vamos a llegar a una conclusión que el pueblo de Israel tendría que ser, miren lo que digo, borrado de la tierra. Su nombre no existiría hoy. Su nombre no estaría hoy en un lugar de la tierra. Pero ¿sabe por qué está ese nombre en aquel lugar donde se escuchó el otro día que era el centro de la tierra? De hecho, la Biblia dice que Él es el ombligo de la tierra. Un pueblo chico, casi como Misión. Miren, casi como comparándolo con Misión, un poquito más. Miren, tendría que estar borrado. ¿Sabe por qué? Porque tú nos has sido refugio de generación en generación. He ahí la fidelidad de Dios. He ahí el poder de Dios para sostener a su pueblo Israel en lo terrenal. Miren cómo es la cosa. Y lo mismo ocurre con nosotros, hermanos. Si todavía estamos, es porque el Señor nos está sosteniendo. Es porque el Señor nos está guardando. Nada nos ocurrirá que no sea su voluntad. Porque en Él vivimos y nos movemos. Así es. Tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Cuántas generaciones pasaron? Pero hubo alguien, hermano. Hubo alguien que clamó allí en la cruz. Clamó de tal manera. Se me hace a mí pensar en mi mente finita estas palabras que aquel que tuvo la cruz la mencionó. Vamos a leer. Está allí en el Salmo 22. Salmo 22, que también hubo un clamor, una oración de clamor, de angustia, y no fue oído. Salmo 22, versículo 1, podemos leer. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Mire lo que viene ahora, el verso 4. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú lo libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti
y no fueron avergonzados. ¿Qué dice Moisés? Tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Qué está diciendo acá? Está afirmando esa verdad. Está trayendo a memoria delante de Dios esa verdad. Y dice así: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Dios estuvo con su pueblo. Dios estuvo allí en medio del clamor cuando clamaron a Él de corazón. Pero para Él no hubo respuesta. Tuvo que sufrir la cruz. Tuvo que sufrir el oprobio. No se escuchó ninguna otra voz. El cielo se cerró en aquel momento de la cruz, cuando estaba llevando tus pecados y mis pecados. Dice este salmo: ¿por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Así estaba con nosotros. Y así se encontró el Señor de la gloria, el Hijo de Dios, cuando cargó con nuestros pecados, con nuestra maldad. ¿Cómo se encontró? Lejos. No llegó la oración allí arriba. Una comunión que jamás había sido cortada, jamás había sido perturbada, a pesar de todas las circunstancias. Pero en ese momento de la cruz, allí se cortó toda comunión. Allí no hubo respuesta. Y Él exclama y dice en su mente, dice en su corazón: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú le libraste. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y todo por salvarnos, y todo por redimirnos, por ese amor incomparable de verte salvado, de verte redimido. Volvamos otra vez al Salmo 90. Verso 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Miren, ¿cuántas veces Dios vuelve al hombre? ¿Cuántas veces Dios habla al hombre? Hay un pasaje en la Escritura que no la pude encontrar, que dice que Dios habla al hombre 1, 2 y hasta 3 veces. Miren, pero el hombre no entiende. El hombre no comprende. Pasa por todas las pruebas y no es capaz de decir: parece que Dios me está hablando. Parece que Dios me está diciendo algo con esta experiencia que estoy pasando. Porque si no escucho su palabra, si no doy valor a su palabra, puede que esté pasando alguna circunstancia terrible para que uno se vuelva en sí y diga: Señor, ¿qué me está ocurriendo? ¿Por qué tú permites esto en mi vida, en mi familia, en mi hogar? Podemos preguntar al Señor y pedir que el Señor nos claree por su palabra y por el mismo Espíritu que mora en nosotros, para entender su lenguaje. Vuelves al hombre una y otra vez y varias veces, y a lo último que ocurre, hasta ser quebrantado, hasta que a lo último pareciera que no tiene más remedio y llega la muerte. Miren, tremendo, ¿no? Tremendo. El final. Por eso Él dice estas palabras en el verso, en este verso 3, la segunda parte. Y dices, por esta razón dice,
convertidos hijos de los hombres. Convertidos. ¿Qué es convertirse? Esta palabra convertirse viene de la palabra conversión. Acá nuestros hermanos que están por allí en un estado militar saben muy bien lo que significa conversión a la derecha, conversión a la izquierda y a veces conversión entera, dar la vuelta entera, desde una posición a la otra posición contraria. Eso es convertirse. Convertirse es aquel hijo pródigo que cuando se dio cuenta que estaba perdido y ya no tenía más nada que comer, ahí vino a su mente, a su corazón y dijo: cuánta abundancia de pan tengo yo en la casa de mi padre, y yo acá perezco de hambre. Me levantaré e iré y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy ni siquiera digno de ser tu hijo, pero solamente hazme como uno de esos tantos jornaleros que tenés allí. De esa manera, un hombre convertido no pretende nada, no desea nada para sí, solo quiere ser parte de la familia, quiere ser parte de ser guardado, de ser restaurados. Lo único que desea. No viene con propósitos de querer ser ética y pretender después de haber vivido una vida fuera de la voluntad de Dios, sino vuelve a Dios de una manera humillada. Eso es conversión. Eso es convertirse. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dice: convertidos hijos de los hombres. Dios manda a los hombres que se conviertan, que vengan a Él arrepentidos, reconociendo sus pecados, reconociendo que están perdidos sin Cristo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, dice el salmista. Llamarle en tanto está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Ahí el hecho. El hecho de la conversión trae y abre la gracia de Dios. Abre los brazos de amor de Dios para perdonar, para justificar, para limpiar y para ser nueva criatura. Mire lo que Dios hace cuando se viene a Él de corazón. Dios está dispuesto a perdonar. Después habla de la vida. Lo que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque Dios no está sujeto al tiempo. Dios es eterno, como acabamos de leer, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no cambia. Dios es eterno. Dios es inmutable. Dios no varía. Mire, siempre es el mismo. Hoy, ayer y por los siglos. Es eterno. Mire, gracias que tenemos un Dios así, ¿no? Miren, si Dios cambiara. Porque fuiste así asado ahora. Dios no cambia. Dios nos da una salvación eterna. Una salvación que está fundada en la obra y en el sacrificio supremo de su Hijo amado, el Señor Jesús. No te salva hoy y mañana te perdés. No, es eterna. Dios sabe que somos fallutos. Dios sabe que somos faltantes, Dios lo sabe. ¿Cuándo faltamos delante de Dios? Apenas un pensamiento, ya fallamos delante de Dios. Apenas una palabra fuera de lugar, ya fallamos delante de Dios. Apenas pensamos mal de alguien, ya hemos fallado delante de Dios. Miren, y así estaríamos perdidos siempre. Miren,
Pero Dios nos ha amado en la persona del Señor Jesús y ha hecho una salvación tan grande, que es eterna, que es para siempre. Por eso dice el versículo: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, nunca más, sino que ha pasado de un estado de condenación, de muerte, a vida eterna. Mire, Dios no puede volver atrás otra vez, no puede hacer que después de que tengas vida eterna ahora te vuelva a la muerte eterna. Mire, no puede hacer eso, porque Dios es fiel en sus promesas, son fieles y son verdaderas. Dios no te puede tener aquí en la persona del Señor Jesús. Allá arriba dice que estamos sentados con Él ya en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y de pronto de estar allá arriba, de pronto te cae al abismo. Mire, Dios no hace eso. El que es del Señor, verdadero, genuino, nacido de nuevo, tiene una salvación perfecta, completa, eso podemos certificar en las Escrituras, la palabra de Dios. Veamos un poco más adelante, que nuestro tiempo se va, en este hermoso salmo. Dice la Escritura, la palabra de Dios, verso 5: como en nuestra vida los arrebata como torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada. Así es nuestra vida. Miren, nos arrebata como torrente de agua. Como que en nuestra vida también, como un sueño. Miren, un sueño. Algo que pasa enseguida. Miren, ¿qué más? Como un sueño. Como la hierba que crece en la mañana la hierba florece y crece. ¿Qué implica esto? Implica la gloria del hombre. ¿Ah? Cuando miramos una flor, de hermosura que es, de preciosa que es, en una planta, la gloria de esa planta es la flor. Así, hermosa, linda, nos gusta mirarla, nos gusta observarla, ¿sí? Y si es posible la tenemos allí en el florero. En casa hay algunas flores que me gustaría sacarlas, no digo para qué lo voy a cortar por eso. Hermoso, así es el hombre. ¿Cómo nace? Una pequeñita, hermosa, linda, preciosa. ¿Ah? Así, de esa manera, hermoso. Un niño hermoso, lindo, precioso. Va creciendo y se va desarrollando y va siendo adulto. Y después, ¿cómo queda? ¿Ah? Llega la vejez. Llega el momento, ¿no es cierto?, cuando vamos declinando. Ya nos sentimos con ayes, con dolores, con cuantas cosas. Nuestro organismo ya no funciona bien. Nuestro estómago ya, los órganos ya no digieren y tantas cosas más. Miren, nos vamos deteriorando. A la tarde se marchita, a la tarde se muere y es cortada, ya no sirve mucho. Miren, así es la vida del hombre. ¿Cómo Dios la compara, no? ¿De qué manera la compara? Y el verso 7 dice: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Esto nos habla, hermanos,
realmente del conocimiento de Dios, de nuestra vida, de nuestra historia. Nada está escondido de su presencia. Él la conoce todo, Él discierne todo, Él lo ve todo. Mire, de esa manera, delante de Él está todo. No podemos escondernos de Él. ¿Ah? No podemos hacer una travesura y decir, no, Dios no me ve. Vaya si Dios no te ve. Mire, como otro salmo dice, aún la oscuridad resplandecerá delante de Dios. No podemos escondernos de la presencia de Dios. ¿Ah? Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Esto comenzó, hermano, con la desobediencia del hombre allí en el Edén. La primera pareja de nuestros primeros padres. Allí se desató eso. Allí empezó todo eso. El hombre no solamente murió espiritualmente, muere también físicamente, como de hecho lo vemos, ¿no? Pero murió también espiritualmente. Es decir, que esa gloria que el hombre tenía desapareció. La gloria que Dios cubría al hombre. Mire, de esa manera, de esa forma, el hombre quedó marginado totalmente a causa del pecado. De esa manera. Sí. Los días, verso 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto 80 años, con todo su fortaleza es molestia y qué más, y trabajo, porque pronto pasa, y qué más, y volar. Mira, ¿qué ocurrió acá? ¿Qué pasó aquí? ¿Acaso los hombres no vivían 700, 600? ¿Ah? Creo que Matusalén vivió 960 años, ¿te acuerdas? ¿Qué ocurrió que ahora solamente 70, 80 y un poquito más por ahí? ¿Ah? ¿Qué ocurrió? Dios cortó la vida del hombre por el pecado. ¿Sí? Cortó. ¿Qué hubiera sido el mundo si los hombres vivieran? A ver, voy a poner algo así. ¿Ah? 200 años nomás. Pongamos que el hombre viva 200 años. ¿Ah? ¿Qué sería el mundo? 200, 300 años con hombres y mujeres que vivan 300 años. Sería imposible la vida en el mundo a causa de tanta y tanta maldad y tanto pecado, tanta inmoralidad. ¡Imposible! Miren, si hombres con 40, 50 años ya tienen hijo aquí, hijo allá, y de pronto no saben quiénes son sus hijos. Miren, mujer aquí, mujer allá y otro cuanto más encima. Y la maldad del hombre, ¿cómo crece? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo estamos viviendo, hermano? Hoy, no mañana, hoy. Guerras, rumores de guerra, muertes, hambre, pestilencia de todo tipo. Aquí el dengue, miren, ¿cuántos están muriendo del dengue? Y ahora dice que se está preparando un nuevo COVID con un nuevo sistema, no sé cómo es la cosa. Miren, con todo. Hambre, ¿cuántos chicos mueren de hambre en el mundo, hermano? Terrible lo que está pasando. Terrible. Moisés, ante todo esto de la eternidad de Dios y lo finito del hombre, su transitoriedad, ¿sí? En el verso 11 llama la atención y dice: ¿quién conoce el poder de tu ira
y tu indignación según debe ser temido. Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios está indignado con el hombre siempre. Así está escrito. Porque no ve en el hombre ninguna acción hacia él. El hombre se ha olvidado de Dios, se ha alejado de Dios. ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Hasta dónde va? Y tu indignación según debe ser temido. Debe ser tenido en cuenta. Ese Dios eterno, ese Dios grande a quien el hombre tiene que rendir cuenta un día, con quien se tiene que enfrentar un día. Miren, y entonces Moisés hace esta reflexión. Enséñanos. Mire que nos dice, yo voy a saber cómo. Le pida a Dios que lo enseñe. Porque no son propias del hombre el guiar sus pasos, sino de Dios. El hombre siempre va a fallar. Enséñanos, le está pidiendo a Dios en su oración, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón que sabiduría. Teniendo en cuenta lo limitado de nuestro tiempo, teniendo en cuenta el propósito por la cual Dios nos trajo a este mundo, el propósito por la cual Dios nos salvó, hay que tener en cuenta y pedir la sabiduría de Dios para que nuestra vida, la mía, sea para su gloria, sea para su honra. ¿Ah? Para eso nos salvó, para eso nos redimió. Vamos a mirar dos últimos versículos. Primero, esto de sabiduría, ¿no? Efesios. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 5 nos habla un poco de esa sabiduría. Verso 19 dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios, ¿sí? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Bonitos, ¿no? Lindos, hermosos. ¿Así es? Los días son malos. No que los días en sí sean malos, sino que el hombre lo ha hecho malo. Miren, el hombre, su vida, su andar, con diligencia, como andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios, como entendidos de su palabra, aprovechando bien el tiempo que Dios nos da. Y dice: enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón ¿qué? Sabiduría. ¿De qué manera aprovechamos nuestro tiempo? ¿De qué forma podríamos aprovechar? Bueno, una de ellas es testificando de Él. Una de ellas es dando testimonio de esta fe que el Señor nos ha dado a nuestros compañeritos de la escuela, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras amistades. Hablarles del Señor. Eso es una buena manera de aprovechar bien el tiempo, repartiendo tratados, testificando del Señor. También es bueno orar, meditar en su palabra, leer su palabra. Eso también es aprovechar bien el tiempo, ¿sí? De esa manera, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque los días son ¿qué? Malos. ¿Es verdad eso o no?
haya sino Dios. Y abre la tele, va a encontrarse con tantas cosas que acontecen aquí, en Buenos Aires, en todo lado. Miren, los días son malos. Versos 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino entendidos. Quiere decir sabio, eso quiere decir, entendido. De lo cual sea la voluntad del Señor. De esa manera. Y otro versículo, último del versículo es Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos. ¿Ve? Allá en Efesios miramos, dice, los días son ¿qué? Malos. Y acá ¿qué dice? Tiempo ¿qué? Peligroso. Peligroso. Y después detalla todo lo que viene después, ¿no? La clase de gente, la clase de personas que hay en el mundo, y aún aquellos que llaman ser cristianos y viven una vida fuera de la voluntad de Dios. Miren, de esa manera. Es terrible el tiempo que vivimos. Por eso dije, los días que vienen son días sombríos, son días malos. Estamos en la última etapa, en el último tiempo, donde realmente el Señor nos llama la atención. Porque nuestra vida aquí es corta. Somos peregrinos, somos transitorios. Y el Señor viene pronto para arrebatarnos, para llevarnos con Él a la nube, para estar con Él. Realmente, el Señor nos bendiga esta noche. Si hay alguna persona aquí que no tiene a Cristo como su Salvador, sepa claramente que si no tiene a Cristo, estás perdido. No hay salvación sin Cristo. Él es el que murió por ti, el que pagó un precio muy alto para salvarte, para redimirte, para darte perdón, salvación, vida eterna. Porque Dios desea que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad en la persona del Señor Jesús. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Y si el Señor nos permite poder entrar en el próximo año, pongamos nuestro corazón realmente delante de Él, servir con amor, alabar su nombre, estar todos juntos, unánimes, unidos, sirviendo al Señor, alabando al Señor, aprovechando bien el tiempo